constitución que de alguna manera en el momento de en la elaboración de la Asamblea del Congreso Constituyente Democrático fue cercenada en todo lo que tenía la palabra o concepto social. Si uno revisa la estructura, la morfológica de la llamada Constitución del 93 o el documento del 93, encontrará que no es más que una reproducción, vuelvo a repetir, mutilada, retaseada en todo aquello que signifique contenido social. ¿Qué es lo que aparece entre comillas como nuevo? Aparecen instituciones que son recreadas, que son maquilladas, algunas con acierto, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Otras que terminan siendo desgraciadas, sobre todo la parte de los poderes ejecutivo y legislativo, en un caso otorgándole facultades desmesuradas y en la otra quitándole facultades y con la supresión del bicameralismo haciéndole un grave daño a la democracia peruana. Pero no estamos, vuelvo a repetir, hablando de una nueva constitución. Estamos hablando de un texto que lo que ha hecho, vuelvo a repetir, es recortar y cercenar la constitución del año 79. ¿Qué ha sucedido después? Ha sucedido que fruto de una etapa de transición democrática aparece el Tribunal Constitucional, un tribunal activista que a través de la jurisprudencia, los precedentes vinculantes y a través de una política jurisdiccional decide restablecer, ¿no es cierto?, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista diccionario, todo aquello que se le había quitado a la Constitución de 1971. Por poner algunas pruebas al campo. La Constitución del 93 decía que los tratados estaban a nivel de la ley, a diferencia del texto del 79 que decía que fundamentalmente los tratados de derechos humanos, ¿no es cierto?, estaban a nivel constitucional. Bueno, hay una sentencia del Tribunal Constitucional en aplicación del artículo 4 de la Constitución vigente, interpreta que los tratados relativos a derechos humanos tienen rango constitucional. Luego, en relación a los derechos sociales, se les había quitado su condición de derechos fundamentales. Bueno, el Tribunal Constitucional ha declarado que los derechos económicos, sociales y culturales son fundamentales. Y además les ha devuelto parte de su riqueza conceptual. Un ejemplo concreto, la sentencia referida al sindicato de trabajadores de Telecom, por la cual se restablece, ¿no es cierto?, el concepto del despido arbitrario, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. En consecuencia, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional le devuelve, digamos, le devuelve al comunismo peruano la carga ideológica y doctrinaria del Estado democrático, social de derecho que tuvo la Constitución de 1979. Pero además de eso, el Parlamento ha hecho también su labor. Como bien ha señalado Paco, y no por una suerte de maldad política, no por una suerte de mezquindad, dispuso el retiro a través de una ley de la firma del señor Alberto Fujimori. Había una razón jurídica y subyacente una razón moral. La razón jurídica es que, de acuerdo a la propia ley del Congreso Constituyente Democrático, se decía que ese texto debía ser firmado por el presidente constitucional. En el momento en que Fujimori firma ese documento, no era presidente constitucional. En consecuencia, era una firma espúrea. En consecuencia, jurídicamente correspondía que fuera eliminada. Y hay un elemento subyacente, o sea, alguien que está preso, ¿no es cierto?, por las razones que sabemos, crímenes de lesa humanidad, por temas vinculados con la corrupción, no puede, obviamente, aparecer en ningún texto escolar firmando una constitución, porque eso, evidentemente, significaría un pésimo ejemplo de educación cívica. Luego da el segundo paso, que es el elemento simbólico. Si esta constitución fue dictada para perpetuar el poder, lo primero que se hizo en la etapa del gobierno de transición fue acabar con la reelección inmediata, ¿no es cierto? Y cada vez que hay un ensayo sobre esa manera, obviamente todos los sectores democráticos
porque de alguna manera eso esconde, ¿no es cierto?, alguna entraña dictatorial futura a la cual tenemos que estar siempre alertas. Y luego, en esa misma lógica, introduce reformas que no han sido felices, pero que dejan constancia de un hecho histórico. El texto, el documento, queramos llamarlo, del año 93, o Constitución del 93, entra en una expresión de autoritarismo centralista. Y lo que hace el Parlamento es cambiar las reglas del proceso de descentralización, que no han sido felices. Sabemos que tenemos un problema central sobre eso. Pero lo importante aquí es la idea. Esta Constitución no puede reflejar aquello que los peruanos hemos aborrecido por los errores históricos que se han ido acumulando en el tiempo. No queremos, no necesitamos un gobierno autoritario y centralista, y que por el contrario, el encuentro y el destino con los pueblos es justamente la descentralización. Y me imagino yo que si hay que hacer una reforma inmediata, una de ellas será justamente la del tema de la democratización, porque este ensayo no ha sido, o no está siendo, el más fecundo y el más feliz. Y luego ha habido un conjunto de prácticas y costumbres y usos políticos que le han ido, ¿no es cierto?, dando otro tono, otro cariz a el texto vigente. En consecuencia, yo considero que no podemos hablar de que hoy estamos regidos por una constitución fujimorista. En primer lugar, porque, como vuelvo a repetir, a raíz, digamos, de lo que vendría a ser, entre comillas, el aporte fujimorista, porque a través de la jurisprudencia, la doctrina y los precedentes vinculantes emanados por el Tribunal Constitucional, a través de las 27 reformas que ha establecido el Parlamento, y fundamentalmente por los usos y las costumbres que se han ido implementando desde la ciudadanía o desde la clase política, hoy ese texto nada tiene que ver con ese tufillo autoritario, centralista, ¿no es cierto?, y neoliberal que tuvo en el año de 1993. Hay, sin embargo, una equivocación mayor que debe ser corregida. Se ha dicho que si hay una sola razón por la cual deberíamos hablar o, digamos, expresar nuestros respetos a ese Congreso Constituyente Democrático, es porque nos entregó el modelo de la economía social de mercado. Cosa que es falsa. La economía social de mercado fue introducida en la Constitución de 1979 justamente por las dos fuerzas políticas que son las que le han dado fuerza, ¿no es cierto?, y le han dado consistencia: el socialcristianismo y la socialdemocracia. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que sobre la base de ese modelo introducido en la Constitución de 1979 se introdujeron algunas instituciones un acierto y otras que han sido un reverendo fracaso. Un acierto fue el establecer la igualdad la igualdad jurídica entre el capital nacional y el capital extranjero, porque esto ha significado una promoción a las inversiones. Ha sido también un acierto, y hay que reconocerlo, hay que decirlo abiertamente, el establecer que el Estado solo puede actuar de manera subsidiaria. Pero también nos ha traído los problemas del llamado contrato a ley. Aquí más de un economista podría sacar broma de la cantidad de dinero que ha perdido el Perú justamente por no haber recibido aquello que debió recibir por los aumentos de las regalías mineras, ¿no es cierto? Entonces, eso ha sido un fracaso. Pero el concepto de economía social de mercado proviene de la Constitución de 1979. Y quien va a reivindicar de la manera más plena las ideas liberales, y en este caso, en sus dos planos correctos, el económico y el político, fue Mario Vargas Llosa. A raíz de las ideas expresadas abiertamente, rotundamente por Mario Vargas Llosa, se inicia todo un proceso político de mirar, digamos, con más atención este tema que estaba previsto ya en la Constitución. En consecuencia, yo considero, y vuelvo a repetir, que tendríamos que hablar de la reforma de la Constitución del año 79, con los aciertos y
las desventuras que trajo esa reforma, más que un proceso constituyente, en 1993. ¿Qué es lo que queda para el futuro? Ciertamente se hace necesario y urgente una profunda reforma desde el punto de vista político. La herencia que dejó el fujimorismo ha sido devastadora. Basta ver la fuerte carga de sabotear lo que eran las organizaciones políticas que, hay que decirlo, han tenido éxito. Este mensaje contra las organizaciones políticas que ya venían desde la época también de otra dictadura, la de Velasco, con el famoso Sistema Nacional de Movilización Social, aquí fuimos más groseros, fuimos más salvajes, es decir, ningún sistema de movilización, simplemente quitarle a la persona su condición de ciudadano, ¿no es cierto? Y dejarlo en su mera actividad de consumidor o usuario, porque en el Perú no existe ciudadano, porque los ciudadanos discuten, ¿no es cierto?, debaten y participan en temas políticos. Y aquí no hay, a nivel de las personas, esa actitud y ese comportamiento ciudadano. Podrá decirse que eso se debe al problema que se ha originado por la crisis de los partidos, pero es que esa crisis tiene una parte de corresponsabilidad de los propios miembros de los partidos, pero hay también otra carga que ha sido fomentada, ¿no es cierto?, desde el poder político para destruir esas formas de organización. A eso habría que agregarle cada vez más factor del voto preferencial, ¿no es cierto?, incluso del voto obligatorio, el diseño de las circunscripciones electorales, la supresión del bicameralismo, etcétera, etcétera. Pero ciertamente el tema de la necesidad de la reforma del sistema político se hace imperioso. Una segunda reforma es el tema de la descentralización, apuntando siempre, por supuesto, a su existencia, a su consolidación, pero de una manera mucho más racional, mucho más técnica y mucho más útil y adecuada a los intereses del pueblo. Y después podrían abrirse otros espacios y otros debates. Ciertamente el Parlamento, el Poder Ejecutivo necesita ser proliferado en buena parte de sus facultades, pero creo que estas dos primeras reformas se hacen necesarias. Todo lo que yo acabo de decir ciertamente ha estado y está presente en el debate, pero ha sido bueno que la Universidad de Carlos Palma, al cumplirse estos 20 años, los permita volvernos a poner sobre el tapete y permita que cada uno de nosotros, de una manera libre y democrática, podamos expresar nuestros puntos de vista y ojalá, ¿no es cierto?, que podamos establecer algunos puntos de consenso para avanzar en este proceso de consolidación del sentimiento constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor García Toma, por su grandiosa ponencia. Una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa, Montesquieu. A continuación tendremos las palabras de Alberto Boreo Díaz, pero primero una breve reseña. Se licenció en la Pontificia Universidad Católica del Perú y realizó estudios de posgrado en la Universidad de Wisconsin y en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor de Derecho Constitucional en las Universidades San Martín de Porres, Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad de Lima. También en la Universidad de San José, en Costa Rica. Es conferencista internacional. Durante el periodo 2004-2005, representó la posición peruana en la Organización de Estados Americanos. Es elegido presidente del Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos y desempeñó luego la presidencia del Consejo Permanente. Desde esta posición crea, instaura e impulsa la Cátedra de las Américas, cuyo fin fue llevar a distintos pueblos latinoamericanos el pensamiento de destacados intelectuales y el estímulo del debate de ideas en el hemisferio. Es autor de diversos libros en materia de derecho constitucional y en teoría política, entre ellas La difícil democracia en América Latina, 1994, Los elementos del Estado moderno, 1994, Evolución de las garantías constitucionales, 1996, Derecho y Estado de Derecho, 1999, Los años de lucha y la fuerza democrática, 2003.
Recibamos con fuertes aplausos a nuestro brillante expositor. Bueno, en primer lugar, quiero también agradecer a la Universidad Ricardo Palma por el esfuerzo que ha hecho en resumir o en tratar de tomar nota de un fenómeno sin duda político que se suscitó hace 20 años, que es similar a como si nosotros estuviéramos hoy día diciendo a 130 años de la Guerra del Pacífico cuáles fueron las consecuencias para el Perú de la Guerra del Pacífico, más o menos. O sea, es un hecho desafortunado, es un hecho trágico para el país que haya sucedido el golpe de 1992 y que se haya aceptado más o menos sin verdaderamente luchar intensamente el tópico de que este texto de 1993 es una constitución, pero digamos, creo que no está terminada todavía la batalla y que eventualmente este es un tema que va a continuar. Porque como lo vemos incluso el día de hoy en Chile, la candidata que ha ganado, la señora Bachelet, que asumirá la presidencia en los próximos meses, ha propuesto en su plan de gobierno la declaración de nulidad de la Constitución de Pinochet. Y la Constitución de Pinochet es más antigua que el texto de Fujimori de 1993. Así que en estos temas históricos no hay que ser tan, bueno, como ya no pasó nada, no va a pasar nada. Yo creo que precisamente las grandes causas tienen que ser muy constantes, porque eso es lo que le da ejemplo a los países. Y no porque, como se diga, o como ha dicho mi amigo Domingo, mi maestro además, parece difícil que vuelva a instaurarse en el Perú la Constitución de 1979 con las reformas necesarias precisamente para las cuestiones que ha señalado don Víctor García Toma, podamos hoy día bajar los brazos y decir, bueno, ya no hay nada que hacer. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera sido el Perú si es que Francisco Bolognesi el día 6 de junio de 1879 o el 5 de junio cuando llegue el mayor Salvo a decirle ríndase usted porque nosotros somos 10.000 y ustedes son 1.000 y en consecuencia lo vamos a hacer puré? Francisco Bolognesi le hubiera dicho, ya está bien, vámonos nomás, no importa, ya se acabó el tema, nos vamos, hay que ser prácticos. Muy bien, hay que ser prácticos. ¿Qué hubiera sido el Perú? ¿Qué hubiera sido el Perú si Miguel Grau, sabiendo que ya no tenía escuadra, sabiendo que solo tenía un buque que era evidentemente que en algún momento no solamente lo iba a hundir, sino que él se iba a morir junto con el monitor Huáscar, hubiera hecho, ya, para que ya de una vez se caiga el buque y se acabó el tema y ya vendrán ustedes los chilenos y no hay nada que hacer? ¿Qué hubiera sido el Perú si no hubiera existido el mariscal Cáceres? Que no obstante estar en ese momento derrotado y parecerle seguramente como a los profesores de esa época de derecho, que en ese momento les parecía, bueno, hay que aceptar lo evidente porque no hay otra cosa, se hubiera rendido el día siguiente. ¿Qué hubiera sido el Perú? Entonces mi pregunta para los profesores de derecho y para la gente jurídica es, ¿qué va a hacer del Perú cuando en historia discutamos nosotros que se pudo y que se debió hacer y que no se hizo? Y que los profesores de derecho constitucional desoímos las palabras de Gustav Radbruch, que es uno de los grandes autores de la filosofía del derecho moderno, ¿no es verdad?, que dice en un libro que se llama 5 minutos de filosofía del derecho, que los juristas tenemos que tener el coraje de no llamar derecho a aquello que no es sino la imposición del poder. Ese es un mandato para los abogados. Y es un mandato para los abogados además porque nosotros creemos que formamos parte o que desarrollamos una ciencia, la ciencia del derecho. Y la pregunta es, ¿una ciencia se puede construir sobre mentiras y falsedades? ¿Una ciencia se puede construir sobre sofismas?
o con sofismas? ¿Una ciencia se puede construir con falacias? Evidentemente no. Estaríamos renunciando a nuestro derecho a llamar a las cosas ciencia si que nosotros aceptáramos que sobre una falsedad nosotros podemos construir conocimientos válidos. Y eso es lo que pasa con el texto de 1993. Y por eso lo que dice Paco, y después voy a leer el párrafo completo, de que efectivamente eso de 1993 es un barrio inmundo, efectivamente eso no fue otra cosa que un desprestigio completo para la nación y no alcanza las categorías del derecho. Porque si ustedes estudian cualquiera, fíjense lo que les digo, cualquiera de las definiciones de lo que es una constitución, incluida la de Kelsen, que es en la teoría pura del derecho, que es una definición puramente formalista, este texto de 1993 no alcanza la categoría de constitución. Porque ¿qué cosa dice Hans Kelsen respecto a la constitución? Hans Kelsen dice: la constitución es la norma hipotética fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que es una hipótesis que quienes condensan este pensamiento y estos valores lo proponen como modelo de conducta para el resto del país y lo ponen en un papel y lo juridizan. Por eso es que él mismo habla de que hay la constitución en el sentido lógico jurídico, que es esta determinación de cuáles son los conceptos que nos van a regir, y la constitución en el sentido jurídico positivo, que no es otra cosa que el texto que recoge aquello que se pensó originalmente. Pero la pregunta es, ese texto que Fujimori se dio como consecuencia del golpe de Estado y por el cual su hija, que fue candidata a la presidencia en el último proceso, ha pedido perdón al país. Este hijo directo de ese golpe, de ese acto verdaderamente aborrecible, ¿no es verdad?, puede tener efectivamente características de la Constitución. ¿Qué es lo que quiso hacer Fujimori? Y lo dicen todos los profesores de Derecho que escriben en este tratado o en este trabajo. Todos. No hay ninguno. Y no hay ninguno en el Perú que se respete de verdad, que acepte que el texto de 1993 tiene lo que se llama legitimidad de origen. Todos, y ustedes lo pueden ver en este texto también, reconocen que el texto es espúreo. Pero no solamente nosotros, lo dijo el Tribunal Constitucional, que lamentablemente no terminó de decir lo que tenía que decir, que aquí tengo a dos de mis queridos y muy directos amigos, que al final de cuentas, aún con el voto singular que nosotros esperábamos de ellos dos y de algo, aún cuando el sector más conservador de ese tribunal hubiera querido mantenerse en la tesis del agua de borrajas en que se mantuvo, ¿no es verdad?, entonces nosotros hubiéramos tenido una situación diferente. Pero ¿qué cosa dijo el Tribunal Constitucional? En este contexto, después de dar cuenta de todos los fraudes que hubo, no solamente en la elección del Congreso Constituyente Democrático, sino también en el referéndum, y en donde señala que solo el 27% de los electores del Perú votaron, entre comillas, aún aceptando los números de la dictadura, por esa Constitución. Después de decir de hacer este relato, termina diciendo esto: en este contexto, si se considera la intervención coercitiva de la cúpula militar co-gobernante, la falta de personeros en la mesa de votación, la adulteración de las actas electorales y la manipulación del sistema informático, resulta bastante dudoso el resultado del referéndum del 31 de octubre del 93 y por lo tanto cuestionable el origen de la Constitución de 1990. O sea, que nosotros no tuvimos una Constitución, porque como ha dicho mi queridísimo amigo Víctor, con quien además compartimos inquietudes y compartimos luchas desde que teníamos 17 años, en el más grande de los ideales y en los momentos en donde precisamente los ideales tenían cabida en el Perú y no habíamos simplemente sumergidonos puramente en el lenguaje del pragmatismo, ¿no es verdad?, cuando en ese momento nosotros decíamos efectivamente hay que luchar por los valores. ¿Qué es lo que quiso Fujimori con este golpe? Dictar un texto que él iba a cumplir,
o simplemente engañar a la población haciendo un texto que él sabía que no iba a cumplir, adulterando, como lo ha dicho muy bien Víctor, el texto de la Constitución de 1979, que fue una constitución modélica y equilibrada, y que no solamente ha servido de pauta en las repúblicas de la ex URSS, de la ex Unión Soviética, sino en todas las constituciones que en Centroamérica se dictaron después de 1978, incluso en la Constitución de Paraguay de 1991. En consecuencia, esta Constitución de 1979 es modélica porque, entre otras cosas, los gobernantes, a pesar de las diferencias que había entre el ideal y la realidad, trataban de cumplirla. Konrad Hesse, que es uno de los grandes profesores modernos de derecho constitucional también, ¿qué cosa dice? Para que haya constitución tiene que haber voluntad de constitución. Y la pregunta es, ¿Fujimori tuvo en algún momento, Montesinos tuvo en algún momento, Hermosa Ríos tuvo en algún momento vocación de que ese texto se cumpliera, o simplemente fue una mascarada para engañar al país? Creo que las palabras, haga cualquier análisis. ¿Dónde se generaban las leyes? El documento del 93 dice que las leyes se generaban en el Congreso. Muy bien, pero ¿dónde se generaron? En el CIN. El documento del 93 dice que las resoluciones judiciales las dicta la Corte Suprema en última instancia. ¿Dónde se dictaban las resoluciones o dónde se redactaban las resoluciones del Poder Judicial en esa época? En el CIN. ¿Qué pasaba con los magistrados del Tribunal Constitucional que precedieron a mis queridos amigos en esa tribuna Persianome de Cerro? Terminaron todos presos porque todos iban así. En consecuencia, ¿qué vocación de constitución había? Hablaban de algo que ni siquiera estaban dispuestos a cumplir. Perdónenme la palabra, pero huevearon al Perú durante todo ese tiempo. ¿O no es verdad? Es verdad, es verdad. Es verdad aunque no queramos decirlo. Es verdad aunque no queramos aceptarlo. Es verdad aunque más cómodo sea callar. Eso es verdad. Entonces la pregunta es, ¿la ciencia del derecho puede efectivamente aceptar que sobre un embuste se construya la ciencia del derecho constitucional? No, pues. Porque como dijo Manolo Moreira, con quien yo tuve el honor de ser senador, yo llegué a ser senador a los 38 años, y tuve la fortuna de ser senador con Sánchez, de ser senador con Vallerriestra, de ser senador con Lozada Estado, y de ser senador con Juan Inchaute, y de ser senador con Felipe Osterling, en fin, con una cantidad de peruanos notables a los cuales pues ninguno en su sano juicio podría llamarle otorongo, ¿no es verdad? Muy bien, yo llegué a ser senador con todos ellos. Y Manolo Moreira, que fue senador conmigo, pero que tuvo la debilidad de concurrir al CCD de 1992, en junio de 1993, se para en un famoso discurso de él y dice: yo no sé qué tanto discutimos acá. Si al final de cuentas, este texto que ustedes quieren aprobar, para que de verdad refleje la realidad del Perú y de lo que ustedes quieren, debería tener dos artículos. Artículo primero, en el Perú se hace lo que a Fujimori le da la gana. Y artículo segundo, derógase todo lo que suponga el artículo primero. Es que esa era la verdad. Recuerden ustedes cuando Pis y compañía se paraban en el Congreso para hablar de que cómo era posible que los entierros de la Cantuti, que había que sancionar a todos, bestial, bla, 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 bla. X. Y en eso se sale el panzón de Nicolás Echevarri, subido sobre sus tanques, se pasea alrededor de Lima y le dice al Congreso: si siguen ustedes así, se acabó también el Congreso Constituyente Democrático. Se acabaron las protestas. Se terminó. Entonces, ¿cómo ustedes comprenden? ¿Cómo podemos seriamente hablar de que eso es una constitución? Peter Haber, que no es el centro delantero alterno del Bayern Múnich, sino uno de los grandes profesores de Derecho Constitucional, también moderno, dice que la Constitución no solo es ratio, la Constitución es emotio.
La Constitución no es solo una sucesión de principios lógicos que más o menos se concatenan unos a otros, sino la Constitución es fundamentalmente mover las fibras de un pueblo para que efectivamente se ponga en marcha detrás de esos ideales o detrás de esos programas de vida que representa esa Constitución. ¿Y qué emoción nos puede significar el seguir la voluntad de quienes están presos por la comisión de todos los delitos que hay en el Código Penal, desde hurto hasta delitos de lesa humanidad, y que están condenados a 25 años, a 20 años, a 8 años, a 12 años por corrupción, por asesinato, por secuestro, por chuponeo, por insultar a la gente con los medios de comunicación, es decir, por todo? Y esos tipos pueden dictarnos a nosotros un texto al que nosotros llamemos Constitución, es decir, nos volvimos locos los peruanos o nos castraron. ¿Cuál de las dos? Y mucho en eso tienen que ver mis colegas abogados y mis colegas profesores de Derecho Constitucional. Porque al pan hay que decirle pan y al vino vino. Y cuando el barro es inmundo hay que decir que el barro es inmundo. No hay que hablar a media voz, como nos prohibía, por lo menos a Víctor y a mí, que venimos de esa tradición, Manuel González Prado. Hay que romper el pacto infame de hablar a media voz. Y en el Perú seguimos hablando a media voz. ¿Por qué? Porque los grandes intereses que se beneficiaron con el texto de 1993, como lo ha reconocido Paco Miro Quesada, se oponen a cualquier discusión sobre los temas económicos o sociales del texto de Fujimori, que como también lo ha dicho con certidumbre y con claridad Víctor, en realidad es un cercenamiento de la Carta de 1979, donde le han quitado todo lo que signifique social o derechos laborales. ¿No es verdad? Eso es. Entonces la pregunta es, ¿y por qué los peruanos tenemos que aceptar? Yo creo en el bicameralismo, por supuesto que creo en el bicameralismo. Ustedes pueden leer en mi libro el sistema constitucional y democrático peruano en la era de la globalización y los derechos humanos, un trabajo de más de 100 páginas sobre por qué hay que restituir el Senado en el Perú. Por supuesto que hay que restituirlo. Pero fundamentalmente la pregunta es, ¿por qué es que nosotros tenemos que seguir obedeciendo un texto que fue hecho con ánimo de engaño? Que no es un texto que efectivamente responde a lo que es una constitución. ¿Por qué vamos a discutir solo las reformas que quieren esos sectores? Escuchen ustedes a Taos, escuchen Bolean a Friduá, escuchen a Rosa María Palacio, todas las reformas que no se metan con el tema económico, que no se metan con el tema social. ¿Así? ¿Y por qué? A mí me parece muy interesante el trabajo que ha venido haciendo el Tribunal Constitucional, y debo decirlo especialmente en la época de mis dos queridos amigos que están acá, porque ese fue el mejor Tribunal Constitucional que ha tenido el Perú, incluida la época del Tribunal de Garantía Constitucional de 1979. Y el hecho de que estén acá, a ustedes y a mí, nos debe de llenar de orgullo. Pero lo que yo digo es importante ese trabajo. Pero con todo lo que los quiero, yo no puedo aceptar que sean ellos los encargados de decidir qué es lo que dice la Constitución, ni qué es lo que va a decidir la Constitución. El único que puede decir qué es lo que dice una Constitución de un sistema democrático es el pueblo. Y el pueblo, como lo dijo el propio Tribunal Constitucional, fue escamoteado en 1993. Todo eso fue un fraude. Y todo eso no fue sino un hecho de poder para perpetuarse en el poder, embuste. Yo puedo leerles, pero ustedes también pueden leer, y los invito a que lo hagan en este libro, algunas citas sobre algunos autores, porque cuando yo les hablo de esto con tanta pasión, se los hablo no como político, aunque ustedes quieran creer eso, sino como profesor de Derecho. No hay ninguna de las afirmaciones que yo haya hecho que no esté sustentada en principios de derecho, ni en autores de derecho de lo más calificado.
Voy a citar ahorita, por ejemplo, a Giovanni Sartori. Giovanni Sartori, como ustedes saben, es una de las grandes notoriedades vivas todavía del derecho constitucional mundial. Y respecto a este uso equívoco de los términos, dice lo siguiente: un significado fraudulento no supone un significado correcto, ontológico, esencialista, metafísico, ni se establece por referencia a él. Incluso si las palabras solo poseen un significado convencional, una palabra es engañosa, se usa con la intención de engañar, cuando el que habla no pretende con ella significar lo mismo que entiende su audiencia. La pregunta es, ¿Fujimori, Hermosa Ríos, Montesinos, pretendían, cuando decían constitución, entender lo mismo que entendíamos todos los peruanos sobre lo que era una constitución? No. A ellos lo que les importaba de eso es la reelección, hacer quedarse en el poder y limitar los controles sobre el poder. Punto, se acabó el tema. Entonces fíjense lo que dice Sartori. Si el orador utiliza una palabra cuyas referencias, sus correspondientes en el mundo real, no tienen ninguno de los caracteres que la palabra semánticamente expresa y por lo tanto transmite a la audiencia, el orador en cuestión es, consciente o inconscientemente, un impostor. Su uso es incorrecto porque es mistificador. La guerra de las palabras afecta sus propiedades emocionales. Su regla básica es conquistar las palabras buenas y descargar las malas en el campo enemigo. Nos guste o no nos guste, y a mí no me gusta, dice Sartori, la guerra de las palabras es una realidad. Y si nos negamos a afrontarlo, lo que en realidad hacemos es permitir que la gane el guerrero de las palabras, el manipulador de los términos. Y eso es lo que hasta hoy viene pasando con el texto de 1990. Los manipuladores de los términos. Los que no quieren que la Constitución la discuta el pueblo peruano de verdad. Yo creo, como lo ha señalado Víctor, que en algunas cosas hemos avanzado, porque el mundo ha cambiado, porque efectivamente, sobre todo, las pesadeces y las anclas que el marxismo le tiró al desarrollo económico del mundo se han levantado. Eso no tiene que ver con Fujimori. Eso pasó en el universo entero, en el planeta Tierra, durante la década del fin de los 70, los 80 y los 90. Y en consecuencia, algunos dicen la Constitución del 79 es mala porque en ese momento, fuimos para atrás económicamente. Perdón, si la Constitución, si en el Perú hubiera estado vigente la Constitución de Estados Unidos de 1787, que tiene 200 y pico años, el gobierno de Alan García, el primer gobierno de Alan García, lo hubiera deshecho igual, porque eso no tiene nada que ver como lo reconoce el propio Domingo García de la UNA, el empresario que está acá en Samuel Abad. O sea, reconoce, eso no tiene que ver, ese es un tema político. Y entonces no se puede decir la Constitución del 79 es mala porque el gobierno de Alan García fue malo. Yo fui opositor de Alan García, y un duro opositor de Alan García. Diría yo, fui el jefe de la oposición de Alan García. Pero no se me ocurre decir que la Constitución del 79 es mala. Entonces, ¿por qué seguimos nosotros en esto? Lo importante entonces no es que los profesores estén de acuerdo, sino que el pueblo la promulga, la discuta y la haga. Y está demostrado que ese texto del 93 no lo hizo el pueblo y que fue un embuste. Eso está clarísimo, dicho por el Tribunal Constitucional, y en consecuencia, verdad de verdades en el Perú. No lo podemos discutir. Así fue. Ahora, la pregunta es, el Tribunal Constitucional efectivamente ha tratado de maquillar al monstruo, ha hablado de principios constitucionales donde no hay constitución. La pregunta es, ¿eso es suficiente? Vuelvo a decir lo que señalé hace un momento. Nadie puede subrogarse al pueblo en la aprobación de un texto constitucional, ni siquiera la brillantez y la economía de mis amigos García Toma, María González, Javier Orlandini, ni siquiera él. No puede. Los quiero mucho, pero no les alcanza para eso. Yo soy seguramente una magnífica persona para muchos,
pero no puedo ser el número 9 de la Selección Nacional de Fútbol, pues no puedo. Esa capacidad no tengo. ¿No es verdad? Entonces eso es más o menos lo que pasa. Se hace lo posible para que el monstruo no sea tan feo, pero sigue siendo un monstruo. Efectivamente, yo quiero resaltar el esfuerzo que ha hecho Luz Salgado para escribir 6 páginas en este trabajo, ¿no es verdad? Ese es su pensamiento constitucional, ¿ya? De uno de los voceros del gobierno. No es abogada, es verdad, pero, digamos, ha hecho un esfuerzo que yo resalto y que lo felicito a Magdiel por haber logrado que esa persona escriba 6 páginas. O sea, ya eso es lo que se ha hablado de que efectivamente el Parlamento ha hecho reformas que precisamente porque no tienen un contenido integral, sino que son simplemente parches para poder salvar la urgencia, se hicieron. Por ejemplo, se ha tocado el tema de la reelección presidencial. En la Constitución de 1979, los invito a que ustedes lean ahora que salen la Constitución del 79, van a ver que había todo un sistema que prohibía la reelección presidencial, no solo de la persona que era presidente, sino de la esposa, de los hermanos, de los cuñados y de todos los parientes que se pueden beneficiar del uso del poder en el caso de que alguien esté. ¿Y cuál es el problema que hoy día tenemos? Que lo vemos en todos los medios, que la esposa del presidente quiere ser candidata a presidente. ¿Por qué? Porque eso es el resultado de ese parche. Eso es el resultado de ese parche. Si hubiéramos entrado en un proceso de reflexión sobre la Constitución, de verdad, simplemente se hubiera dicho hay que restablecer el sistema completo, donde los militares no pueden ser electos presidentes, donde las esposas tampoco, etcétera, etcétera. Muy bien, ahí ven ustedes cómo ese sistema de parches no sirve. Y por eso es que hay que ir a un proceso profundo de revisión del sistema constitucional peruano a partir de la Constitución legítima. ¿Y por qué a partir de la Constitución legítima? Porque si a ustedes les dicen el día de mañana pinten a la Mona Lisa, ustedes se van a la Avenida del Arco y efectivamente quieren hacerlo bien y están deseosos de ser reconocidos como artistas, se van a la Avenida Diagonal a las ferias de pintores ambulantes que hay los días domingo y de ahí copian una Mona Lisa, o se toman el tema en serio y se van al Museo del Louvre y ven a la Mona Lisa y ponen su caballete y tratan de hacer la copia. Bueno, por lo menos lo hacen del original. Entonces la pregunta es si vamos a reformar el sistema constitucional peruano, ¿por qué lo vamos a reformar sobre una mala copia? Además sobre una copia perversa, hecha con todos los antivalores constitucionales y no sobre el original. Nadie dice, como pretende en el artículo de mi querido amigo Domingo, regresar las manecillas del reloj de la historia. No, señor. Lo que nosotros pretendemos es purificar el sistema constitucional peruano sobre bases que hay que ayornar, que hay que modernizar, por supuesto. Pero así como el texto de 1993 es una copia en el 80% de la Constitución del 79, entonces purifiquémoslo sobre el original, pero no purifiquémoslo sobre la copia. Es decir, ese es el tema central, ¿verdad? A los académicos nos toca precisamente la tarea a veces difícil de poner luz donde hay oscuridad. Al final de cuentas, en la ciencia que nosotros manejamos, no podemos dejar de aspirar a aquello que el Evangelio le dice a los cristianos: sean ustedes la sal de la tierra y la luz del mundo. Entonces yo lo que les digo a los académicos de derecho de mi patria es: sean ustedes pues lo que ponen la luz, pónganle. Voy a terminar, vamos a terminar acá de hablar. Porque yo he apagado mi teléfono para no interrumpir, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, lo que yo quiero decir es, los académicos, aunque sea feo, aunque sea ingrato, tenemos que ser esa sal de la tierra y esa luz del mundo en materia jurídica.
y nos hemos avenido a acomodarnos a los retos. Ustedes dos, y tres, porque aquí está mi también directo amigo Juan Bautista Barregui, también miembro de ese mejor tribunal constitucional que ha tenido el Perú, ¿no es verdad? Saben que nunca recibieron un escrito mío donde dijera Constitución como yo, ¿no? Nunca. Y lo de ahora también, porque los peruanos, todos los que estamos acá, deberíamos empezar, y los muchachos que están en la universidad primero, a hacer una campaña para decir, cuando hablemos del 93 vamos a hablar de Constitución con minúsculas y entre comillas, y van a ver cómo cuando se empieza a hacer eso, cuando se empieza a repetir eso, se acabó el texto del 93. Vamos a comenzar una campaña. La batalla está por comenzar. En el mes de marzo se va a discutir un proyecto que yo los invito a que lo lean en este texto y que está en la página 490 y siguientes, y el texto mismo en concreto en la página 495. ¿A usted le parece, por ejemplo, que haya que respetar el texto de 1993? Todas, fíjense lo que le voy a decir, todas las constituciones del Perú, todas, para modificarse, necesitaban la mitad más uno del número legal de miembros del Congreso, menos la de Fujimori. O sea, el único que no podía hacer una constitución, porque ni siquiera en la figura de la dictadura, los dictadores, fíjense ustedes, que es una figura romana, podían hacer de todo. Podían desconocer los derechos de las personas, podían apropiarse de sus bienes, podían hacer todo, pero lo único que no podían hacer era dictar leyes. ¿Por qué? Porque cuando uno dicta leyes compromete el país hacia el futuro. El dictador es llamado para resolver un problema de hoy. ¿Me dejo entender? Entonces, si el dictador no podía hacer leyes, menos podía hacer constituciones. Y tenemos la paradoja que quieren respetar que haya 2/3 para que se pueda modificar el texto del 93, es decir, el dictador, el asesino, el ladrón, el corrupto. Quiero decirles una cosa, todo lo que estoy diciendo es absolutamente cierto porque lo ha dicho la Corte Suprema en su sentencia. O sea, no estoy diciendo ningún insulto ni ninguna cosa fuera de lugar. Ese tipo nos va a dictar a nosotros las órdenes y nosotros las vamos a obedecer. Ese es el tema central. Entonces la pregunta es, ese dictador, cada vez que se dicta cada vez que queremos cambiarla, nosotros no podemos, los demócratas del Perú no podemos, el pueblo del Perú no puede, porque es como si corriéramos una carrera de 100 metros y le damos a él 33 de ventaja, porque para cambiarla se necesita 67%. Entonces, el señor tiene que correr 67 metros y nosotros 100. ¿Y aceptamos eso como una regla válida? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Ese es el tema. O sea, entonces, ¿a qué apunta este proyecto? Primero que nada, a la reforma del artículo 206 del texto de 1993. Es inaceptable que la dictadura le imponga su norma a la democracia. Inaceptable. Y luego que este Congreso, que todos nosotros elegimos, cuando hablan de que los congresistas son así, así y más allá, perdonen un momentito, pero todos nosotros lo elegimos. Y esa es la expresión del pueblo del día de hoy. En consecuencia, ellos tienen el derecho de discutir y el deber de discutir la reforma constitucional. Y sobre eso participaremos todos. Posiblemente le pidan opinión a Barregui, a García Toma, a Álvaro Landini, a Magdiel González, a Paco Miro Quesada, en fin, a Iván Rodríguez, a Bernales, a Ángel Delgado, a todos los grandes profesores del derecho constitucional. Y todos opinaremos de mil amores. Pero ellos son los que tienen el mandato para decidir, el pueblo se los dio. Lo siento mucho, nosotros salimos muy sabios, pero ellos son los que representan al país. Y el Perú no es una sofocracia, sino es una democracia. No es el gobierno de los sabios, sino es el gobierno del pueblo. Y eso hay que entenderlo siempre, y hay que tenerlo bien claro. Ahora, quiero terminar con un concepto.
La Constitución es emoción. Son dos conceptos. La Constitución es emoción. Cuando ustedes quieran ver quiénes hicieron la Constitución de 1979, ustedes salen a la calle, se van por la avenida Arequipa, en la cuadra de 3 se van a encontrar con Mayer Biestra, que fue uno de los grandes tribunos de la Constitución de 1979, lo van a saludar, le van a decir, doctor, una fotito, para que bien lleguen con su fotito a su casa, o lo mismo con Bedoya Rey, ¿no, verdad? Lo mismo hasta hace poco con Javier de Canseco. En fin, sea la posición política de ustedes que tengan, ustedes se encuentran con ellos y van a decir, caracho, pucha, este tipo, qué gusto me da verlo, caray, lo voy a saludar, ¿no? Y los que ya murieron, ustedes también los pueden encontrar. Los pueden encontrar en las plazas públicas, se va aquí a Chacaría, a Surco, y van a encontrar el Parque Andrés Townsend, el Parque Luis Alberto Sánchez, la Plaza de la Torre, el Girón Ramiro Prealé, etcétera, etcétera. Todos los que fueron, ¿no? Adaeza Grundi, Roberto Ramírez del Villar, que tienen Mario Polar, todos esos están muertos, pero viven en el corazón, viven en la gratitud del corazón del pueblo peruano. Cuando ustedes quieran ver quiénes hicieron el